En este vídeo voy a explicar de manera sencilla la diferencia entre un fondo indexado y un ETF, que por excelencia son los productos más demandados por los inversores que buscan invertir de manera sencilla, pasiva y diversificada. Tener en cuenta que son dos productos muy parecidos, pero que a la larga nos pueden marcar mucho la diferencia a la hora de obtener ganancias. En primer lugar, vamos a ver qué es un fondo de inversión en general. Los fondos de inversión son un producto para hacer inversiones digamos colectivas, donde invertirán nuestro dinero en diferentes activos financieros, pero dentro, digamos, de un conjunto, con el fin de obtener una rentabilidad positiva. Estos fondos son gestionados por diferentes entidades gestoras, y dentro de estos fondos podemos diferenciar entre fondos de gestión activa y de gestión pasiva. La diferencia entre gestión activa y gestión pasiva es la siguiente. Fondos de gestión activa son los que buscan batir al índice de referencia mediante compras y ventas del activo, intentando siempre anticiparse a los movimientos del mercado. Entonces, en este caso, nuestra rentabilidad siempre va a depender del gestor que esté comprando y vendiendo estos activos. Los fondos de inversión de gestión pasiva son fondos que no requieren una gestión tan alta, ya que se dedican a replicar cualquier índice, como puede ser el Nasdaq, el IBEX 35, etc. Son fondos que no requieren una gestión activa, es decir, se dedican a replicar cualquier índice y seguir su movimiento. Y en este caso, nuestra rentabilidad no va a depender de ningún gestor que esté comprando y vendiendo, simplemente va a depender de los movimientos que tenga el mercado. Una vez visto la diferencia entre fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva, vamos a ver la diferencia entre ETFs y fondos indexados. ¿Qué es un ETF y cómo funciona? Un ETF, o en sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, son fondos de inversión que cotizan en bolsa y que replican la rentabilidad de un índice. Lo que quiere decir que es un activo más que cotiza en los mercados, como puede ser una acción que podemos comprar y vender en cualquier momento mientras el mercado esté abierto. Es decir, podemos estar viendo su valor y su cotización actual durante todo el día hasta que el mercado cierra. Por otro lado, y una de las diferencias entre un ETF y un fondo indexado es que el ETF lo podemos adquirir más fácilmente directamente registrándonos desde un broker, y lo podemos hacer en casi cualquier momento, siempre y cuando, como he dicho antes, el mercado esté abierto. Por lo que para invertir solo necesitaríamos crearnos una cuenta en un broker y empezar a comprar los ETFs que nos parecieran interesantes. Los ETFs suelen tener, digamos, dos comisiones que suelen ser fijas. Una es la comisión del broker por las compras y las ventas que realices, y la otra es el TER, Total Expense Ratio, una comisión que cobran las gestoras de los ETFs a los inversores, que normalmente suele rondar entre un 0% y un 1% de tu inversión. Otra de las características, y seguramente la más importante y la más destacada entre estos dos activos, es a la hora de la fiscalidad, ya que los ETFs cotizan como acciones. Cada vez que vendas y obtengas un beneficio tendrás que pagar el IRPF. ¿Qué es un fondo indexado y cómo funciona? Los fondos indexados o fondos índice son instituciones de inversiones colectivas de gestión pasiva, como también lo son los ETFs, y estos nunca intentan batir al mercado. Lo que hacen, como hemos dicho antes, es intentar siempre replicar un índice, como puede ser el IBEX 35, el Nasdaq, etcétera, etcétera, en vez de intentar superarlo tal y como hacen los fondos de gestión activa. Para invertir en un fondo indexado, por lo general siempre tenemos que pasar por un banco, ¿vale? No es como un ETF que podemos registrarnos en cualquier broker y empezar a comprarlo. Y el precio de compra siempre es al finalizar su sesión, es decir, solo tendremos un precio de compra al día y lo sabremos siempre al finalizar la sesión del día. Otro detalle es que estos fondos no se suelen operar nunca a corto plazo, es decir, siempre es a un largo plazo y nunca tendremos sorpresas excesivas más allá de las que nos pueda deparar el mercado y su fluctuación. Las comisiones en los fondos indexados y en ETF, por lo general, son mucho más bajas
que en los fondos de inversión corrientes, ya que nos ahorraríamos bastantes costes y uno de ellos sería el coste del gestor, ya que continuamente está comprando y vendiendo esos activos. Y la gran ventaja de los fondos indexados, por lo menos en España y en comparación con los ETFs, es que estos los declararemos como fondos de inversión. Es decir, podremos pasar nuestro capital de un fondo a otro sin tener que declararlo mientras tengamos nuestras posiciones abiertas, ya que no tendremos que reportar ninguna ganancia hasta el momento final, cuando decidamos liquidar nuestras posiciones. En definitiva, son dos cosas muy parecidas, pero como he dicho antes, a largo plazo y en el momento final de la declaración es mucho más rentable invertir en fondos indexados que en ETF, ya que, como hemos dicho, un fondo indexado busca replicar con máxima exactitud un índice y su función es como la de un fondo de inversión. Y ahora, una vez explicado la diferencia entre estos dos, vamos a ver de forma más sencilla y puntual las diferencias más pronunciadas entre estos dos. El precio de los ETF oscila durante la sesión, mientras que la de un fondo indexado solo la sabremos al finalizar la sesión. Un ETF funciona como una acción, mientras que un fondo indexado funciona como un fondo de inversión. Los fondos indexados tienen una oferta más limitada, mientras que los ETFs son muchísimo más fáciles de adquirir y tienen una oferta muchísimo más amplia. Un fondo indexado tributa como un fondo de inversión y un ETF tributa como una acción. En la compra y venta de un ETF, el inversor interactúa con un broker. En un fondo indexado interactúa con una gestora. Y por último, en un ETF, la inversión normalmente suele ser menor que si queremos obtener un fondo indexado, que la cantidad mínima suele ser superior a un ETF. Entonces yo invierto en MyInvestor, os lo voy a dejar en la caja de comentarios para que le echéis un ojo, ya que es un neobanco o una plataforma más centrada en los fondos indexados y en las carteras indexadas. La cuenta es totalmente gratuita, sin comisiones de apertura, de mantenimiento o de cancelación. También hay que tener en cuenta que tenemos un 1% TAE de remuneración para los primeros 15.000 euros invertidos y la inversión mínima para empezar son 150 euros. En otro vídeo quiero hablar más específicamente de esta plataforma, ya que ofrece una serie de ventajas que por lo menos yo no he visto en otros bancos, ¿vale? Nada más, si te ha gustado el vídeo, espero un comentario, que te suscribas y que le des un buen like para poder seguir subiendo contenido a mi canal.